Buenas tardes, mis amigos, mis amigas. Queremos ofrecerles en esta tarde un aperitivo, un pequeño aperitivo bastante sabroso, creo yo, porque nos va a llevar a salir de un malentendido y entender, precisamente para salir de ese malentendido, entender lo que habían entendido mal aquellos que hablaban de esto eh, de lo del irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor, ¿verdad? Que se ponían esto en la boca como licenciatura para tener un llamado del Señor per se y para siempre, ¿verdad? Entonces esto se lo ponían en la boca a los predicadores para licenciarse toda la vida, hicieran lo que hicieran, dejaran de hacer lo que dejaran de hacer para tener esa plusvalía para predicar, ¿verdad? Entonces, esto no es así y esto no es lo que el verso quiere decirnos, y vamos a ver cuál es la palabra irrevocable, porque bastaría con que esos predicadores miraran el significado de la palabra irrevocable. Entonces, donde aparece esto es en Romanos 11, 25 al 29, que dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, por eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Mashiach. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras: el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará de Israel o a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados, ¿verdad? De estos versos se atan para enseñar que como los dones y el llamamiento del Señor son irrevocables, aunque el pecado sea supranacional, o en el caso de los predicadores sea un pecado individual a mansalva por doquier en todo lo que hacen y viven, pero que les legitima de alguna manera porque como son irrevocables los dones, pues entonces tenemos que Israel, claro, bajo esa premisa, Israel, Estado actual, sería la nación santa todavía al día de hoy, ¿verdad? Porque claro, si se agarran a irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor, entonces dice en el verso 28: muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso les beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Estos sí eran descendientes genéticos todavía de Abraham, Isaac y Jacob, a la altura de los tiempos de Shaul Pablo. Y verso 29, pues los dones de Dios, los dones de Elohim y su llamado son irrevocables. Ahí es donde lo encontramos, ¿verdad? Entonces esa es la excusa de que por grande que sea el pecado supranacional o sea el pecado individual, es un pecado que puede obviarse porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Ahora, la elección es irrevocable. La elección es irrevocable. Los dones y el llamamiento del Señor, la elección es irrevocable. ¿Qué quiere decir esto? Que la elección que hace Elohim, en el caso de Israel, que hizo en su momento de una manera, podríamos decir que nacional, aunque nunca fue así, porque eran los que de verdad entendían y los que de verdad interiorizaban la Torá, no todo el vulgo que cada 2 por 3 se revelaba, ¿verdad?, delante de Moisés. Pero entonces, irrevocable es que no se le vuelve a llamar. No se le vuelve a llamar. Ese es el significado de la palabra irrevocable. Esa es la elección irrevocable. La elección irrevocable que hace Dios, que hace Elohim de un pueblo o de un individuo despótico, en cierto momento de que el individuo no sea despótico y en cierto momento de que la nación se quiera regir por Torá, entonces es irrevocable.
Es una elección irrevocable, pero irrevocable es que no se le va a volver a llamar. Convoca a la reunión, convoca a la congregación, ¿verdad? Elohim, pero quiere decir que si desechan ese llamado, esa llamada ya no se les va a volver a llamar. Eso es lo que significa una elección irrevocable. Es decir, Elohim, Dios, no está comprometido en ninguna manera a sostener a una nación pecadora y que veja continuamente el rostro del Eterno, ¿verdad? Así como no está comprometido en ninguna manera con una persona impía. Entonces, eso es elección irrevocable, que no se les va a volver a llamar. Eso es. Entonces, en Mateo 22, 1 al 14, ya para acabar, en Mateo 22, 1 al 14, nos dice así. Nos dice, Yahshua también les contó otras parábolas y dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Convocó, ¿verdad? Hizo el llamado. Pero ese llamado, ¿qué era? Un llamado irrevocable. ¿Por qué? Porque ya no se les iba a volver a llamar a los de la boda, ¿verdad? Para la boda. Dice, cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirle, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y el otro a su negocio, otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Encima diciendo, mataron a mensajeros y insultaron a mensajeros y los mataron, encima diciendo, no, que es que estaban respaldados porque irrevocables son los dones del Señor. Hombre, precisamente por eso, por ser irrevocables, ya no te va a volver a llamar. Y más añadiendo el pecado de que han insultado y matado a los verdaderos siervos de Elohim. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad, y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. ¿Por qué? Porque los llamados del patrón, bendito sea, van a ser siempre irrevocables. ¿Irrevocables qué quiere decir? Que no te va a volver a llamar dos veces. Porque ya es suficiente gloria, suficiente esplendor para tu vida que te llame el rey una sola vez. ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? Nadie es tan importante para que el creador del cielo y de la tierra le tenga que hablar, invitar más de una vez. No. La invitación es una vez, irrevocable. Si no oyes, descartado totalmente. Pero ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, dice. Y la sala del banquete se llenó de invitados, ¿verdad? Claro, porque los que supuestamente se querían agarrar a que tenían un llamado permanente, no hicieron caso. Entonces se salió a la calle para invitar en la calle. Dice, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces, claro, porque éste se creía que irrevocables son los dones, en el sentido de que siempre iba a ser llamado. Aunque estuviera harapiento, aunque no respondiera al llamado, vistiéndose de etiqueta como mandaba la ocasión, ¿verdad? Se creyó en el poder de ser invitado siempre, se creyó una prominencia social. Pero resulta que dice, entonces el rey dijo a los asistentes,
átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque el llamado es solo una vez. Entonces, ¿de qué depende? De la atención que pongas y del caso que hagas. Si tú contemplas la palabra irrevocable como una serie de oportunidades continuas para abandonar lo que estás haciendo mal, entonces no vas a ser selecto ni elegido de ninguna manera. Pero si tú al llamado que te hace Elohim bendito sea, sabes que es irrevocable en el sentido de que es una llamada para tu vida, entonces vas a estar con Elohim y vas a estar en la boda. Yo les puedo hablar de casos, por ejemplo, que gente se cree que como irrevocables son, como les va a estar llamando continuamente, pues tienen en el primer recorrido religioso tienen una serie de fallas, no lo subsanan, se la llevan al segundo frente, a la segunda base, tampoco cambian, luego se van a otra doctrina que les hable, que le infunda más temor al anticristo, pero resulta que necesitan, pero que no cambian, y les meten sensacionalismos y les meten amarillismos, pero ellos no cambian. ¿Por qué? Porque se creen que van a tener a un estúpido predicador, como lo han tenido hasta este momento, que les caliente los cascos y les haga ver que el terror está ahí fuera, para que ellos se quieran refugiar en la palabra de poder. ¿Entienden? Entonces les pintan el mundo como si fuera una amenaza constante y que solo van a estar bien bajo el auspicio de los pastores. Pero eso no trae renovación. Claro, y como le regalan el oído, pues los impíos, cuando ya, digamos, se hacen notar en las iglesias, cambian de iglesia y buscan otro que le regalen el oído, y que le haga oír aquello de irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Te va a estar llamando siempre. Te va a estar llamando siempre con distintos flautistas, ¿verdad? Que te repitan lo que quieres oír, ¿verdad? ¿Y qué quieres oír? Que irrevocables en el sentido de que acumules el pecado que acumules, te va a pasar como Israel, ¿verdad? Que hasta el día de hoy. Y entonces, claro, en esa situación, Dios, Elohim, está cruzado de brazos esperando ahí, mendigando. Claro, los que entienden el Evangelio de esa manera tienen a un Dios mendigo, ¿verdad? Porque dicen, irrevocables son. Vamos, no me puede dejar de llamar, aunque yo incida en la maldad día tras otro. Entonces tienen a Dios como mendigo, yo estoy a la puerta y llamo, torciendo todos los textos. Y hasta aquí, porque si no, no paramos, ¿verdad? Así que shalom, besos y abrazos. Shalom, shalom.